Buenas tardes a todos, buenos días a quienes están al otro lado del charco. Hoy voy a hablar del impacto del COVID-19 en América Latina y para ello dividiré mi intervención en 4 partes. En primer lugar, la situación en el continente. En segundo lugar, las consecuencias económicas y sociales. Luego, los riesgos a corto y medio plazo, para concluir con todo lo que va asociado a la reconstrucción en el periodo pospandemia. ¿Cuál es la situación en América Latina o cuál era la situación en América Latina a finales de 2019? Comencemos por algo que ya se mencionó aquí, que es el bajo crecimiento económico y las perspectivas poco halagüeñas que había para 2020, que terminaron de arruinarse cuando en torno a marzo el virus comenzó a asolar en la región. En segundo lugar, una preocupación generalizada de las clases medias emergidas por perder las posiciones alcanzadas como consecuencia precisamente de ese fin del superciclo de las commodities que había tenido lugar, y como consecuencia de lo anterior, una serie de movilizaciones sociales, a veces violentas, de profunda insatisfacción con la democracia. Se habló aquí también de ese enorme monto que en primas había que haber pagado en relación con siniestros vinculados a huelgas, conflictos y demás. En marzo, cuando la pandemia estalló en América Latina, nos encontrábamos con el siguiente cuadro general. Por un lado, con un escaso margen de maniobra, tanto económico y fiscal, por parte de los gobiernos, unos gobiernos que tenían una escasa capacidad de endeudamiento, sobre todo si la comparamos con la crisis de 2008, y todo esto en un escenario de bajo crecimiento económico. En segundo lugar, una debilidad generalizada de las estructuras sanitarias. El mapa siguiente lo pone de manifiesto, donde la mayor parte de los países de la región tenían una preparación media, salvo Venezuela y Nicaragua, que eran los peor preparados para afrontar esta situación. En tercer lugar, un escenario de alta informalidad. En algunos países la población laboral en el sector informal supera el 70%, como Perú. La media regional es del 50%, lo cual ha condicionado también buena parte de las respuestas dadas por los gobiernos. Y todo esto también en un marco de alta fragmentación y de crisis de las instituciones de integración regional, lo que supuso que fuera totalmente imposible o prácticamente imposible avanzar en acciones coordinadas y en políticas de cooperación a escala regional. Esta falta de impulso de los organismos de integración, por supuesto, ha sido causada en buena medida por limitaciones inherentes y en este contexto, claro, en esta etapa de la pandemia, ha mostrado una irrupción del nacionalismo y unas políticas caracterizadas por lo que podríamos denominar coloquialmente como de sálvese quien pueda. ¿Cuál era la situación epidemiológica en marzo de 2020 cuando comenzó todo esto? En primer lugar, los países de América Latina habían podido aprender de alguna manera de la experiencia china, pero también de la experiencia europea, lo que les permitió tomar unas rápidas y profundas medidas de control, imponiendo estados de alarma y de excepción, imponiendo confinamientos, toque de queda allí donde era necesario. Como consecuencia de esto, hubo una serie de éxitos iniciales de algunos países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, pero también hubo otros fracasos bastante sonados, como los de Ecuador, Brasil, México y Nicaragua. Si vemos las cifras, vemos nos podemos dar una idea de cómo ha evolucionado todo esto. En el 16 de marzo, en toda la región latinoamericana, había solamente 821 contagiados. Al 30 de abril, un mes y medio después, ya superaban los 200.000. El 3 de junio superaban el 1.000.000 y el 18 de noviembre ya había más, es decir, la semana pasada contábamos con más de 12.200.000 contagiados y más de 430.000 muertos. En septiembre
cuando América Latina era la región más afectada, 6 países latinoamericanos estaban entre los 10 más afectados del mundo, y estos eran Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Hoy solamente hay 3 de ellos en esta situación. Brasil es el tercero, Argentina es la octava y Colombia la 10ª, aunque México es el país que está en el 11 lugar y Perú en el 12. Es decir, se ha mejorado un poco, pero no se ha mejorado en términos absolutos, sino se ha mejorado en términos relativos, básicamente porque en el último mes y medio, 2 meses, Europa ha sufrido una intensificación muy importante en la extensión de la pandemia. Uruguay se puede definir como una historia de éxito. A 18 de noviembre solamente había en el país 4.296 casos, 68 muertos, con una tasa de 20 muertos por millón de habitantes. Sin embargo, para preocupación de las autoridades uruguayas, en las últimas 2 semanas se está viviendo un rebrote sumamente importante que se puede complicar inclusive por la llegada del verano y de los intercambios turísticos como consecuencia del mismo. De todas formas, lo que sí está claro es que América Latina es la región del planeta más golpeada por la pandemia, pese a que el número de afectados ha sido superado, como decía antes, recientemente por Europa. ¿Y por qué esto es así? Básicamente porque esas medidas de excepción y de confinamientos que se habían tomado con tiempo, sobre todo aprendiendo de otras experiencias ajenas, fracasaron, y fracasaron en buena medida como consecuencia de la extensión de la informalidad, fracasaron también como consecuencia del hacinamiento que hay en muchas viviendas. Muchas viviendas son infraviviendas de escasa superficie, donde coexisten inclusive 2 o 3 generaciones, y esto complica evidentemente las prácticas y políticas de confinamiento. Los sectores más afectados son los jóvenes y las mujeres. El desempleo en el primer semestre rondó el 11,4% de la población activa, y estamos hablando solamente del sector formal, y desde una perspectiva económica el país más afectado es Perú. ¿Cuáles son las consecuencias económicas? Pues de esto también se ha hablado algo esta tarde. Según el Fondo Monetario Internacional, su última previsión de octubre, la caída en la región a lo largo de este año va a ser del 8,1%. Es una mejora respecto a las estimaciones de julio, cuando se pronosticaba una caída del 9,4%. Entre los países más afectados están Brasil, que va a caer un 5,9%, México un 9%, Argentina un 11,8%, Perú un 14%, y Venezuela, por razones no solamente inherentes a la pandemia, sino a su situación estructural, un 25%. La recuperación va a ser lenta, sobre todo debido al fuerte impacto de la pandemia en la región y sobre todo a la duración tan prolongada. Se estima que en 2021 va a haber un crecimiento, un rebote del 3,6%. Desde una perspectiva social, las consecuencias van a ser terriblemente devastadoras y van a afectar profundamente a toda la región. Va a haber un aumento de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo, de la informalidad y también de la deserción escolar, lo cual es una hipoteca muy pesada para el futuro. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, en el segundo trimestre de 2020 se perdieron 47 millones de empleos. La pobreza a lo largo del año va a aumentar en 45 millones de personas y va a llegar a 231 millones de pobres en toda América Latina, lo cual supone el 37,3% de la población regional. Y con la extrema pobreza va a ocurrir algo similar, va a aumentar en 28 millones de personas,
lo cual supondrá que a finales de año 96 millones de personas van a vivir en la extrema pobreza, lo que equivale al 15,5% de la población. Desde la perspectiva de riesgos a corto y medio plazo, podemos ver riesgos sociales, económicos y sanitarios. Desde la perspectiva social, uno de los grandes riesgos es que los sistemas sanitarios y educativos se deterioren todavía más y que junto con esto aumente el descontento social con todo lo que tiene añadido. Desde la perspectiva económica, lo que vemos es un impacto desigual de las exportaciones de materias primas, que son las principales fuentes de ingresos de la mayor parte de los países de la región. No es lo mismo el comportamiento de aquellos países que se especializan en la exportación de productos energéticos que lo que los hacen con minerales y los que producen alimentos. Hay también una marcada incertidumbre sobre los casos extremos, básicamente Venezuela y Argentina, no solamente por su comportamiento económico, sino también político. Y desde la perspectiva más estrictamente sanitaria, hay temores en torno a cuándo y cómo llegará la segunda ola a la región, sobre la capacidad de testeo y seguimiento de los casos que tienen los distintos países y cómo va a ser el proceso de vacunación, si va a ser un proceso universal, si va a haber que pagar por la vacuna, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente las respuestas van a variar según los distintos países. También nos encontramos con que los riesgos hay que vincularlos a una serie de factores geopolíticos, como el cambio en Estados Unidos, marcado por la llegada de una nueva administración demócrata, que va a estar absorta básicamente en sus 2 primeros años en la lucha contra el COVID-19 y en la reconstrucción económica. También vamos a ver que habrá una desigual velocidad de recuperación en los principales mercados exportadores de América Latina, como son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y aquí nos encontramos que a escala global el enfrentamiento entre China y Estados Unidos se va a proyectar a la región América Latina. Va a haber pedidos de ambas partes de lealtad, de adscripción incondicional a sus posturas, y la gran duda es si los gobiernos latinoamericanos van a poder adoptar frente a este enfrentamiento una política de neutralidad. Y finalmente, en este punto, habrá que ver cuál es el papel que jueguen tanto los organismos financieros multilaterales internacionales, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, como los regionales, comenzando por el BID y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y finalmente, en este apartado de riesgos tenemos los factores políticos, que por un lado nos hablan de un aumento de la polarización, una polarización que ya estaba existente, pero que se ha intensificado como consecuencia de la pandemia, un reforzamiento del presidencialismo y del peso del Estado, y esto nos lleva a preguntarnos si esto se ve acompañado, como en otros lugares del mundo, y aquí hay distintas respuestas según las experiencias nacionales, si se está produciendo o no un auge del autoritarismo. Como consecuencia de las repercusiones sociales de la pandemia, es previsible que se produzca un retorno de las movilizaciones y de la violencia. Ya hemos visto en estos últimos días, semanas, casos extremos en Guatemala, en Perú y en Chile antes del plebiscito, teniendo presente que la región América Latina se enfrenta a un intenso calendario electoral entre 2021 y 2024, teniendo presente que todos los países de la región, salvo Bolivia y Cuba, deberán elegir presidente. Esto en una situación en la cual la lucha contra la pandemia y sus efectos van a incidir directamente en los resultados electorales y que al mismo tiempo la fragmentación y la heterogeneidad de los gobiernos de la región va a marcar la debilidad de las respuestas conjuntas. En torno a la reconstrucción, me gustaría comenzar una frase de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de CEPAL, que dijo que la clave está en abarcar la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. Es decir,
vincular la reconstrucción de alguna manera, como veremos a continuación en este desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta que si América Latina crece a la tasa promedio con que lo hizo en la última década, es decir, al 1,8% anual, el nivel precrisis se podría alcanzar en 2024. Ahora, si el crecimiento responde a la tasa promedio del último sexenio, es decir, al 0,4% anual, el nivel precrisis no se podría alcanzar antes de una década. La gran pregunta para la reconstrucción es si habrá un rebote económico o no lo habrá, y aquí hay una serie de obstáculos, como el escaso margen de endeudamiento de los gobiernos y de recursos disponibles, como la incertidumbre, la gran incertidumbre que hay en torno a la llegada de ayuda internacional, como la escasa o nula profundidad de la integración regional, lo que dificulta evidentemente gestionar o tratar de que esa ayuda internacional llegue en mejores y mayores cantidades, y finalmente la débil inclusión financiera, y aquí habría que señalar que los esfuerzos por superarlas están siendo encabezados por países como Perú y Colombia. Pero al mismo tiempo esta reconstrucción ofrece grandes oportunidades tanto para los gobiernos como para las sociedades e inclusive para las empresas. Esta nueva reconstrucción debería girar básicamente en torno a un pacto verde y la lucha contra el cambio climático, es decir, un cambio de la matriz energética, y aquí podemos encontrarnos una posible sintonía entre la Unión Europea y la presidencia de Biden, la necesidad de construir nuevas infraestructuras, tanto físicas, digitales como de interconexión, energéticas y de transporte, dar un nuevo y mayor protagonismo a las ciudades. Ya se está comenzando a ver una cooperación entre alcaldes que resulta bastante significativa y que permite precisamente evitar esos conflictos, esas dificultades que existen a nivel gubernamental. Hay que poner el acento también en la digitalización y la inteligencia artificial, hay que mejorar en teletrabajo, teleenseñanza y telemedicina. Todo esto nos lleva a señalar que es importante no perder el tren de la revolución tecnológica, sobre todo en cuestiones como bioeconomía y economía circular. Y para concluir, quisiera terminar con una idea que me parece importante en este momento de reconstrucción, y es la necesidad de firmar, de llegar a consensos para poder firmar un nuevo contrato social que permita reactivar la economía, recomponer la sociedad y legitimar la política. Muchas gracias.